Vamos a ver en esta grabación el modo de conectar componentes en configuración serie. Luego vendrán una sucesión de grabaciones donde veremos características de los circuitos serie. Por ahora vamos a colocar una batería, en este caso voy a usar una batería de 9 volts y voy a usar una lamparita. Este circuito es el circuito más elemental que existe, porque simplemente uniendo desde el terminal más de la batería o fuente de alimentación hacia uno de los terminales, cualesquiera, podría unirlo en cualesquiera de los dos. Prefiero unir en el terminal, fíjense, prefiero unir en el terminal de la izquierda porque es más ordenado el cableado, para que no queden cables cruzados, Entonces voy a comenzar por este lado. Ahora voy a llevar otro cable desde el terminal libre de la batería hacia el terminal libre de la lámpara. Adviertan de que ni bien hice el conexionado, la lámpara encendió. Y eso es porque no tenemos ningún otro elemento. Y nada impide que circule corriente por estos cables como allí se indica. Tenemos una corriente de alrededor de 481 miliamperes. Naturalmente no solo en el cable de ida, sino también en el de regreso de la corriente. La corriente, ustedes saben que es una sola en un circuito desde el punto de vista de la batería o fuente de alimentación. Vamos a desconectar uno de estos cables y voy a colocar algo que siempre se usa porque es necesario, un switch o interruptor eléctrico. Miren dónde lo he colocado. Ahora, en vez de ir hacia la lamparita, voy a ir a la llave, al primero de los terminales, como en el caso anterior. ¿Por qué no al segundo? Por una cuestión de orden. Pero en realidad ni la lamparita ni el interruptor o llave o switch tienen polaridad. La lamparita porque es a filamento y el interruptor porque es electromecánico. Entonces es un dispositivo mecánico, no electromecánico. Entonces este dispositivo no tiene polaridad, lo podemos usar de cualquier lado. Al colocarlo, adviertan que estas pilas en rojo que aparecen aquí indican la magnitud de la tensión. Quiere decir que los 9 volts de potencial eléctrico, la tensión o presión eléctrica de la batería, el cable la está transmitiendo. No hay corriente porque aquí no hay corriente, el circuito está abierto. Sin embargo, los 9 volts están presentes aquí. Fíjense que ahí el terminal, allí la computadora lo marca, corriente 0 amperes, pero tenemos tensión, 9 voltios. El cable transmitió esa tensión o presión eléctrica. Ahora, con otro cable, uno a la lamparita. Desde el punto de vista, de aquí donde estoy marcando con el mouse, hacia la derecha, primero está la llave y luego está la lamparita. Insisto, desde el punto de vista de la izquierda, lo que se ve es que primero está la llave y luego está la lamparita. Nos paramos en este extremo. A este modo de conectar componentes, donde los componentes están uno detrás del otro, se lo conoce como configuración o conexión serie. Los circuitos serie son súper importantes. De hecho, no es el circuito más usado, pero no podemos prescindir de los circuitos serie. Los circuitos serie se usan muchísimo y por eso es que los estudiamos, los analizamos y los vamos a usar. Vamos a cerrar la llave y observamos que, como en el caso anterior, la lámpara enciende
tenemos la misma corriente. Adviertan que todas partes tenemos la misma corriente. En la lámpara también. El cable de retorno naturalmente también. Y fíjense algo importante, ¿no? El terminal derecho de la batería tiene 0 volts, como no podía ser de otra manera porque es el terminal de referencia, y el terminal izquierdo tiene 9. ¿Con respecto a quién? Al terminal derecho. Hay una diferencia de potencial de 9 volts entre ambos terminales. Bueno, vamos a abrir el circuito. Voy a correr un poquito aquí. Desconecto este cable y ahora traigo una lamparita nueva y las conecto del mismo modo, uno detrás del otro, los componentes. Cierro el circuito, cierro la llave, mis lámparas encienden nuevamente. ¿Tengo corriente? Sí tengo corriente, pero adviertan el valor, no es el mismo. Hoy teníamos 481 miliamperes y ahora tenemos 328. ¿Por qué será? Vamos a ver si esta corriente se mantiene en todos los dispositivos y todos los cables. En la llave 328, este cable 328, la lámpara 328, la LA1, el cable que le sigue 328, la segunda lámpara LA2 328 y el cable de retorno también 328. Entonces quiere decir de que la corriente en un circuito serie es única. Hay una sola corriente. La magnitud de esta corriente es la misma en todas partes del circuito. Esto a algunos alumnos los despista porque tratan de aplicar el concepto mecanicista de la experiencia diaria que se tiene y dicen, no, si la corriente pasa por la llave y luego por la primer lamparita, parte de esa corriente se consume y porque hay luz aquí. Por lo tanto, razonan estos alumnos, la corriente que ya sale de la primera lamparita tiene que ser menor. En realidad hay un error de concepto allí, porque la corriente se mantiene porque la corriente es un medio de transporte. ¿De quién? De la energía. Es algo que vamos a conversar luego, más adelante. Pero no es el razonamiento correcto. La corriente, por ser un medio de transporte, se mantiene en todas partes del circuito. Y sí, es cierto, eso que intuyen de que algo tiene que quedar en cada una de estas lámparas es correcto, pero eso se llama energía eléctrica. Y la corriente transporta la energía. Un poco de esa carga que llevaba la corriente la deja en la primera lámpara. Otro poco la dejará en la segunda lámpara. Pero la corriente retorna a la batería. ¿De dónde sale esa energía? De la batería, única fuente de energía en este circuito. ¿Y qué hacen las lámparas? Convierten la energía eléctrica que había en este depósito, la convirtieron en luz y calor. Luz y calor. ¿Sí? Pero vamos a conversar de esto más adelante. Adviertan que los circuitos serie, en realidad, desde el punto de vista teórico o conceptual, no tienen límite en cuanto a la cantidad de componentes. Ustedes pueden colocar todos los componentes que ustedes quieran. De hecho, yo voy a quitar, fíjense, no había abierto la llave, voy a traer una nueva lámpara y la voy a cablear con el mismo método, ¿no? Uno detrás del otro. Y fíjense, vuelven a encender las lamparitas. Miren la corriente, 261. ¿Por qué será que la corriente disminuye? Algo debe estar pasando. Bueno, y así ustedes pueden seguir colocando lamparitas
y algo debe estar sucediendo. Y cerramos la llave y vuelven a encender. Sin embargo, este simulador, fíjense que volvió a bajar la corriente, no simula el comportamiento físico real. Cuando armen el circuito se van a dar cuenta de que la intensidad luminosa de las lamparitas, suponiendo que son todas iguales como en el caso del simulador, disminuye al aumentar la cantidad de lamparitas. Disminuye al aumentar la cantidad de lamparitas. Por cada nueva lámpara que se coloque, la intensidad luminosa será menor. Y si las lámparas no son iguales, el fenómeno también se va a poder observar. Pero allí hay que elegirlas con cuidado, porque si las lámparas son de características que se dicen técnicamente de potencia, es decir, capaces de emitir mucha luz, cuando las coloquen en un circuito serie y probablemente no enciendan, entonces eso puede desorientarlo a un novato que está aprendiendo circuitos. Yo recomiendo que las lamparitas sean iguales para que se pueda observar el fenómeno fácilmente y se saquen conclusiones acertadas. Bueno, entonces con esto acabamos de ver cómo es un circuito serie, qué características tiene. Dijimos de que hay una única corriente, como lo pudimos ver, y acabamos de ver el modo en el que se conectan los dispositivos. Queda para el alumno modificar el circuito. Ejemplo, yo voy a quitar este cable, voy a quitar este otro, voy a quitar este otro también, y voy a correr, voy a hacer un enroque acá de componentes. El alumno tiene que analizar qué pasaría acá, si yo conectara eso. Fíjense, lo conecto, pero queda para que ustedes practiquen y muevan la llave por los distintos lugares. Después muevan esta lámpara, coloquen la llave aquí, después muevan la otra, coloquen la llave en su lugar, y así hasta que lleguen al último lugar, la lámpara aquí, la llave aquí en el último lugar, y saquen una conclusión. Agreguen más lámparas y vayan moviendo la llave, y vamos a sacar conclusiones en el aula luego.